Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa En su propia voz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias por su presencia, por sintonizarnos en el 89.5 de Radio Universidad y en el canal 24.1 de la televisora universitaria. Soy Antonio Flores González. Le agradecemos que nos sintonice, le agradecemos la presencia hoy al doctor Francisco Landa, que nos acompaña. En un momento más lo presentamos con un poquito de más detalle. Hoy vamos a hablar del tema de la crisis hídrica, tanto en México como en Querétaro. Le invitamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta para nuestro invitado. Se puede comunicar al 442-192-1293, al 442-192-1200, extensión 37120, o mensajes de texto nos puede compartir al 44 23 22 10 77. Repito, mensajes de texto 44 23 22 10 77. Muchas gracias, doctor Francisco Landa, por acompañarnos. El doctor es doctor en psicología por nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Él es representante estatal en Querétaro de Nosotros, ¿así se pronuncia? Como nosotros. Vocero del Festival Agua que Corre. Y es integrante de la Red en Defensa del Agua y de la Vida. El tema de hoy lo abordamos pues desde luego porque es un tema muy importante en nuestros días y por delante seguramente por muchísimos años, pero particularmente por la coyuntura que representa el que el fin de semana anterior se haya realizado la segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, todos por Ricardo y Antonio, que se realizó en Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amealco, en Barrio Quinto, pues en particular, el 18 y 19 de febrero, con una asistencia muy importante de 525 personas, de 125 colectivos, comunidades, pueblos, grupos, colonias, de 18 entidades de nuestro país, prácticamente de todas las del centro, todas las del sur, sureste y algunas incluso del norte del país también, y la presencia incluso de 6 países además de México, si no mal recuerdo por ahí de Puerto Rico, de Argentina, de Italia, de Chile, de Colombia. Hubo también algunos asistentes que acompañaron esa asamblea donde se buscó y se discutió sobre el tema pues de la crisis hídrica, sobre los procesos de despojo sobre todo, y se plantearon algunas acciones y algunos puntos para organizarse los pueblos, los colectivos, las diversas organizaciones que están ocupadas de ese tema. Hacen parte de esa Asamblea Nacional, una parte muy importante, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno a nivel nacional. Se toma como un lema pues de esta asamblea, todos por Ricardo y Antonio, y creo que es importante mencionarlo, en alusión a Antonio Díaz Valencia y al licenciado Ricardo Arturo Lagunes, en la exigencia de su presentación con vida. Ellos en enero pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero fueron desaparecidos en el municipio en los límites de Michoacán con Colima. Ellos tienen una acción como líderes comunitarios y como defensores del territorio y particularmente de los bosques en el municipio de Aquila, Michoacán. Entonces la denuncia principal de esa asamblea fue por la aparición con vida de Ricardo y de Antonio. Asimismo, el 20 de febrero se cumplieron 4 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, que recuerdan fue un líder que luchó contra el proyecto integral Morelos, contra la termoeléctrica de Huexca, un líder comunitario de la región. Y bueno, en general en la asamblea, desde el viernes llegaron estas personas pues, de todo el país, 525 personas, fueron llegando desde el viernes. El sábado, con una muy buena presencia de gente de Querétaro también, de diversos municipios y particularmente de aquí de la capital y desde luego de la comunidad de Santiago Mezquititlán. Y se estuvieron denunciando diversas expresiones de despojo y de saqueo en torno al agua por parte de mineras, de termoeléctricas, de empresas transnacionales, con la complicidad de gobiernos de los diferentes niveles. Se denunció el exterminio de la vida a través de la explotación y el despojo de bosques, de ríos, incluso de playas, de flora, de fauna, de cultura, de la lengua, pues en general. Y se
denunciaron también la acción de diversas empresas que han hostigado a líderes comunitarios, a líderes de colectivos que están en defensa del agua, en defensa de sus territorios y en defensa pues de la vida en general, como lo planteó esta asamblea. Bueno, para iniciar y contextualizarnos un poco, vamos a presentar algunos testimonios que el compañero David Álvarez del colectivo Salta para Atrás nos compartió, testimonios levantados durante la propia asamblea que estoy mencionando de este fin de semana en Santiago Mezquititlán, Querétaro. Ya hay tandeos, ¿no? Hay veces que no cae agua en semanas o está habiendo problemas y pues nosotros identificamos que es pues por el incremento de pues construcciones, ¿no? Inmobiliarias, pues que no son así como casitas, ¿no? Cuando hablamos de inmobiliarias pues son proyectos como los City Towers, como Mítica que se acaba de inaugurar y que pues ellos son los que pues se les dan estas concesiones para pues explotar o tener agua en exceso, mientras las personas de pues colonias, ¿no? Hasta de lado, ya ni siquiera hablemos de colonias pobres, simplemente ya la gente que vive y habita en la Ciudad de México pues ya cada vez está más esa problemática. Una que pues que el agua es un bien de la institución del Estado, pero está en posibles amenazas de privatizarse, como se hizo con la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que Puerto Rico tiene una deuda externa con los Estados Unidos, pues los bienes... El despojo del agua por parte de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua, que se encuentra ya en Querétaro, quiere despojarnos y privatizar nuestra agua aquí en nuestro pozo de Barrio Cuarto. Una de las problemáticas es que quiere dárselas a las empresas grandes, a las empresas transnacionales y a las empresas privadas. También se las da, le proporciona el agua a otros pueblos cuando principalmente en nuestro pueblo no contamos con agua suficiente para cada barrio. ¿Cómo se han organizado para enfrentar esta problemática? Nos hemos organizado pues mediante asambleas, mítines, marchas, en la cual hemos protestado, hemos ido hasta Querétaro a exigirle a Curi, en especial a él, a que deje de despojarnos de nuestra agua, porque eso nos corresponde a los pueblos y vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro, y ese pozo va a ser nuestro. Por algo lo tomamos hace 2 años. Por último, ¿qué significa el agua para ustedes? Pues vida. Estos testimonios, comentaba, fueron levantados en la asamblea de este fin de semana. Corresponden el primero de ellos a una compañera pues, de la Ciudad de México, de un colectivo de la Ciudad de México. El segundo de ellos, ustedes escucharon, es un puertorriqueño que fue entre los visitantes internacionales, asistentes internacionales a este evento. Y el tercero de ellos a una compañera de Santiago Mezquititlán, de Barrio Cuarto, y que es parte de la comunidad otomí, incluso también en la Ciudad de México. Francisco, pues nuevamente buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Coméntanos qué es la Redavi de la que formas parte, que fue parte de los convocantes de esta asamblea. Claro, muchas gracias y saludos a todos. Toño, pues la Redavi es un gran conglomerado, es una red conformada, como tú lo mencionabas hace rato, por agrupaciones de pueblos originarios en torno al Congreso Nacional Indígena, pero también por grupos ciudadanos organizados a partir de la defensa de su territorio en todo el país, que hemos surgido de manera espontánea y cada uno de nosotros representa diferentes fuentes de donde vamos brotando las personas y tenemos diferente formación, algunos de barrios originarios, en ciudades, algunos de personas que vivimos en medio de la urbe, disueltos en la atomización urbana, pero que intentamos formar comunidad en defensa del agua y de la vida. Y pues de todo el país. La Redavi, en particular en Querétaro, está constituida por personas por ejemplo, del barrio de San Francisquito, que tienen una lucha de mucho tiempo contra la gentrificación y en defensa de su territorio. Mucha gente de esta universidad, muchos universitarios, investigadores, académicos con una trayectoria intachable. Tenemos un reservorio de información en Bajo Tierra Museo del Agua muy importante que nos hace estar muy ciertos del fundamento científico de nuestros planteamientos, y estamos enriqueciendo cada vez esta red más con participantes de los distintos municipios, entre los cuales, por supuesto, los compañeros de Santiago Mezquitlán y de Amealco en general son punta de lanza. Sí, varias comunidades de Amealco sí. Participaron, ¿no? Chitejé,
San Miguel Tlaxcaltepec, San Ildefonso, había gente de San Bartolo, también de varias comunidades de Amealco y de varios municipios de Querétaro también estuvieron en esa asamblea. ¿Qué destacarías, Francisco, de lo que se denunció este sábado en la asamblea a nivel nacional, de manera general, y después vamos aterrizando un poquito a Querétaro, si te parece? Sí. Venía pensando cómo platicarlo de una manera lo más clara y aterrizada posible, y creo que un ejemplo puede servirle mucho a todos quienes nos están escuchando. En Yucatán, muy cerca de Izamal, ese lugar tan hermoso, turístico que hemos visitado muchos de nosotros, los habitantes estaban conviviendo con una granja porcícola hasta hace 2 años más o menos. Esa granja porcícola se potenció y se convirtió en una granja que produce, si no me equivoco, 50,000 cerdos en este momento. Es una cosa tremenda. Como ustedes saben, el suelo de la península de Yucatán es poroso y entonces no es tan fácil conducir el drenaje. Se va hacia los mantos, que son muy inmediatos debajo de la tierra, y esa agua es la que usa la gente. Es la que usa la gente para bañarse, para beber, para vivir. Entonces imagínense, junto a un pequeño pueblo, otro que es casi una ciudad de cerdos, ¿no?, de una industria porcícola, les ha contaminado a tal grado que ya no pueden vivir. O sea, no pueden vivir, quiere decir no pueden ni respirar algo que no sea el olor de los desechos de los animales, pero además no pueden vivir porque cada vez más su agua está contaminada. Entonces, como ese, se reproducen un montón de situaciones en todos los estados, al menos en los estados en los que asistieron los que vinieron a nuestra segunda asamblea organizada en Querétaro. Las historias eran muy parecidas, y muy parecidas también en relación con qué pasa con el Estado y la respuesta que el Estado da a esas problemáticas. Ayer escuchábamos en Noticias Nacionales que la respuesta que han tenido estos pobladores de yucatecos es que en el espacio judicial un juez, por artimañas que sabemos que se suelen dar, dice no procede la queja de los ciudadanos, o más bien procede una queja de los industriales porcícolas contra la queja de los ciudadanos, porque la lógica era, como no denunciaron la contaminación en el momento en que inició, ahora ya no es tiempo de que lo denuncien, según este juez corrupto, ¿no? Entonces, como muchas situaciones tienen que ver con una respuesta débil o nula del Estado ante las problemáticas de los ciudadanos. Y que, como dices, es común, se escuchó a lo largo de la asamblea denuncias en ese sentido contra megaproyectos, contra diversas empresas. Es significativa el caso de Bonafón, ¿no? En Puebla también, simbólico, pues, donde se desarrolló la primera asamblea en defensa del agua y de la vida, pero escuchamos historias muy similares, como mencionas, ¿no? En Michoacán, en Morelos, muchas en Oaxaca, en diversas entidades, y la tónica común es la complicidad con las empresas de gobiernos de diferentes niveles y de los diferentes poderes, como mencionas, ¿no? Y ante eso, entonces la gente dice, si no tenemos una respuesta digna del Estado, entonces nuestra movilización tiene que ir más lejos, como lo fue precisamente Bonafont en Puebla, que tomaron la planta, porque la planta Bonafont les estaba quitando toda el agua que antes estaba disponible para sus cultivos. Entonces yo creo que esa es una coyuntura que le puede mostrar a la gente muy claramente por qué la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, en su segunda ocasión en este año en Querétaro. Porque dado que la respuesta de las instituciones no es suficiente y no es correcta, entonces la población está buscando por vías institucionales, por supuesto, pero también por vías de organización y presión popular lo más fuerte posible, pues porque las cosas tienen que cambiar. No se trata aquí, y eso creo que hay que decirlo, de un asunto de preferencias políticas o de ideologías. Se trata de la vida misma. Exacto. No es una crisis del agua solamente, que eso nos puede engañar un poco y llevar para otros lados. Es una crisis de la vida misma. Y por eso la defensa es férrea y es organizada. Sí, la crítica férrea fue centrada incluso en el sistema capitalista propio, pues, que ha impulsado estos procesos de despojo en diversos espacios, no solamente de nuestro país, sino del mundo. No solamente
se abrieron expresiones para la denuncia, sino también se escucharon las experiencias de resistencia ante estos proyectos, ante estas situaciones, y se discutieron herramientas precisamente para poder hacer frente a estas situaciones. Tenemos otros testimonios, a lo mejor podemos poner por ahí uno más que nos comparte el propio doctor Francisco. Le pediría entonces a producción si nos puede poner ahí un minutito de esos testimonios. Desde la Asamblea del Pueblo Chontal estamos trabajando la región y la defensa del territorio para que nosotros podamos defender nuestros territorios, lo que tiene nuestra agua, nuestro bosque y nuestros ríos y la mina que hay por allí, todo lo que tenemos, vamos a defender y vamos a seguir luchando. Que nos contaminen nuestros ríos y que en nuestros pueblos pues también se contamine nuestra salud. Es el peligro más grande y queremos que nuestra salud pues que no nos contaminemos porque nosotros somos seres humanos y vivimos y no queremos contaminación cerca de ahí y no queremos que nuestras tierras nos despojen porque de ahí comemos y pues ahí vivimos y allí es nuestra vida y por eso tenemos que defender todos y unidos y así podemos defender nuestra tierra porque de ahí vivimos. La lucha ahorita que aquí estamos, que se está viendo es que aquí nos unimos más gente, más organizaciones y así ya no nos sentimos solas, nos sentimos que desde aquí Querétaro, México y hasta la Chontal está la fuerza. Y unidos y abrazados vamos a ser un pilar bien fuerte. Este testimonio es de Oaxaca, ¿verdad? Que levantaste tú, de las compañeras que vimos ahorita. De la región de la Chontalpa. Ajá. Y en Querétaro en particular, ¿qué manifestaciones de la crisis hídrica observas como las más importantes? Sí, bueno, es muy amplio y muy complejo. Aquí en nuestra zona centro, capital y conurbada tenemos un problema muy complicado respecto al trasvase del agua. Estamos escuchando la propuesta del gobierno de traer más agua de otra cuenca, lo cual implica un gasto millonario. Como el acueducto 3. El acueducto 3 famoso, cuando tenemos aquí la posibilidad de hacer muchas cosas creativas y efectivas, como por ejemplo eliminar las fugas que ascienden a cerca del 40%. Queremos traer agua que equivalga al 40% cuando se está fugando el 40%. Quizá ya sea un poco menos porque se ha atendido el problema, pero también tenemos un desperdicio del agua de lluvia que con los desarrollos inmobiliarios en las orillas se está yendo al caño. Y está provocando inundaciones en vez de ser captada esa agua de lluvia. Se convierte en problema en lugar de ser una solución. Claro, muchas cosas más, aparte de lo de la privatización que ya mencionaba en un testimonio. Pero, por ejemplo, en Tolimán acabamos de visitar, tienen un severísimo problema de contaminación de agua. Tuvieron hace año y medio más o menos un brote de cólera. Y si tú visitas el desagüe que está al aire libre de Tolimán, es insoportable. Y estamos acompañando y atendiendo ese problema. Y así hay un montón de focos complicados en muchos municipios de nuestro estado. El caso de Tolimán es en torno a las granjas también de pollos que han perforado algunos pozos, entiendo. Estamos en el diagnóstico integral. Ahora, por lo pronto, lo que ha surgido como un gran problema que la población ha decidido en un ejercicio que se llama Parlamentos Ciudadanos, que están llevando compañeros del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y también ligado a una propuesta de nueva ley de participación ciudadana que implica que podamos incidir directamente los ciudadanos en estos problemas sin tantos candados de número de firmas. Ese consejo técnico de esos parlamentos estamos acompañando el proceso en Tolimán y es muy grave. Sí, ahora lo que surge es la contaminación del agua y es el río de agua muy contaminada y ahí junto caminando los niños de ida y vuelta a la escuela todos los días. De la gente que nos escuche y que tenga interés en participar en la red, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría contactarse con ustedes? ¿Participar en estos parlamentos? Sí, perfecto. Pues miren, son las redes sociales Red en Defensa del Agua y la Vida, eso está en Facebook. También en el Festival Agua que Corre, que es la agrupación en la que yo estoy articulado. Las redes en Instagram y en Facebook son Festival Agua que Corre. Y también, si se quieren enterar de un modo ligero y en pocos minutos, está el canal de TikTok en el que acabamos de ver este último video, que se llama Agüita con W, Agüita y otras luchas.
Correcto. Hay que comentar también que se convocó a una tercera Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que se propuso que fuera en Xochimilco. Fue muy representativo que muchos de los colectivos, organizaciones y de las denuncias eran en torno a la Ciudad de México, ¿no? Muchas en torno a Oaxaca también, o sea, no solamente de pueblos originarios, sino de las grandes ciudades, desde luego, ¿no? Pero mucho al sur de la Ciudad de México, y esa es la razón por la cual se convoca a que esta tercera Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la Vida se desarrolle en Xochimilco. Es una propuesta, se va a consultar con los pueblos de Xochimilco, los representantes que venían de ellos lo van a bajar para poder aceptar pues esta sede, que se realizaría el 12 y 13 de agosto del 2023, si no tengo mal, sí, 12 y 13 de agosto de 2023. Así es. Entonces, acá en Querétaro también, tras la movilización que hubo en junio del año pasado, donde se bloqueó 5 de febrero, y hubo una acción policíaca para desbloquear, aunque ya se estaba desbloqueando cuando la policía intervino. En realidad eso fue lo que pasó. Hubo 3 detenidos y tengo entendido que tienen los procesos abiertos todavía. ¿Tienes información al respecto? Todavía hay procesos abiertos contra 2 compañeros y estamos en eso, acompañando. Ajá, exacto. ¿Por qué, de qué se les acusa a los compañeros? En este momento no recuerdo exactamente cuál es la acusación, pero seguramente es por obstrucción de una vía de comunicación. De las vías públicas. Bueno, sí. Y es parte de las denuncias que también retoma la Asamblea, ¿no? Precisamente el que se les retiren los cargos pues a los compañeros pues de Querétaro. Enlistaron una serie también de acciones y de demandas pues en todo el país, algunas regionales, algunas a nivel nacional, precisamente para levantar cargos, para cesar hostigamientos en diversos pueblos. En algunos lugares también se habló de casos y de situaciones donde está inmiscuido el crimen organizado, ¿no? En el caso recuerdo algunos testimonios sobre todo de Michoacán, que hablaban al respecto. Es decir, hay una serie de actores involucrados que hacen muy complejo pues el análisis también de lo que está sucediendo en torno a estas denuncias, estas situaciones, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir al respecto, Francisco? ¿Qué quisieras abundar? Sí, un poco dirigirme a las personas que quizá no tienen toda la información, que se enteraron de lo del 5 de febrero y solo escucharon el barullo y después vieron las noticias distorsionadas en medios, criminalizando a los compañeros indígenas. Lo que es muy importante que creo yo quiero comunicarles es que este tema del agua tiene que ver con un tiempo, con entender muy bien el tiempo histórico que estamos viviendo. Decía alguien de allá de Santiago Mezquititlán que no participó en la organización, platicábamos con un joven y nos decía, aquí no tenemos problemas de agua, aquí abres la llave y hay agua. Comprender el tamaño del problema tiene que ver con hacer una mirada panorámica y justamente ver todo lo que está pasando en muchos lugares y lo que nos puede llegar a pasar. Es decir, lo que está pasando y nos puede llegar a pasar es que hay acaparamiento, privatización y contaminación grave del agua. Y en ese sentido, puede que tú estés situado en un lugar en el que no te esté afectando en este momento. Uh-huh. Pero esto está avanzando. La lógica avanza. Exacto. Y avanza, y por eso hablamos de territorio. Uh-huh. Es una palabra que a lo mejor a muchos les suena muy raro, pero territorio quiere decir mi lugar de vida, el lugar donde puedo moverme, donde puedo ir a trabajar, donde puedo bañarme, donde puedo invitar a comer a mis amigos. Ese territorio que todos tenemos, aunque no seamos pueblos originarios, aunque seamos ratitas de ciudad, está amenazado cada vez más porque una gran empresa acapara el agua y eso implica que el agua no te va a llegar a ti en tu colonia. Lo que ya está pasando aquí, hay tandeo y hay desabasto. Entonces, lo que les quiero decir es que tiene que ver mucho con informarse para que todos entendamos que estamos ante un monstruo que está avanzando y en la medida en que nos organicemos, tomemos la voz como ciudadanos, hagamos asambleas y defendamos lo nuestro, vamos a poder detener esa lógica y fortalecernos. Y por eso es tan importante organizarnos, que en la organización a veces lo hacemos de una manera, a veces de otra, otros tienen un estilo, otros otro. Eso es inevitable. El chiste es retomar la Asamblea Popular que defienda el territorio. ¿Quieres cerrar con algo más? No, pues segunditos, solo que estamos muy agradecidos de estar acá con mucho gusto. Gracias, Toño. Agradecemos a Francisco, agradecemos al auditorio y desde luego al equipo técnico que hace posible el programa. Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.